Y vamos en esta semana, a partir de hoy, a ver por qué debemos perseverar. El por qué, bueno, nuestro pastor nos estuvo allí enseñando que debemos de perseverar en la palabra, perseverar también en la oración. En la oración. ¿Qué dice el Señor de la oración? ¿Que debemos de orar de vez en cuando, solo cuando lo necesitamos? Dice que en todo momento, ¿cierto? Siempre, dice orar siempre. Perseverar siempre en la oración. Estuvimos en la semana anterior estudiándolo, mis amados hermanos. Y eso es lo que el Señor quiere, que usted y yo perseveremos en la oración. Sin desmayar, dice la palabra. ¿Por qué dice que sin desmayar? Porque hay veces que empezamos orando y con esa fe, clamándole al Señor, pero con el pasar de los días, como que ya vamos menguando, como porque el Señor de pronto no nos respondió inmediatamente. Y yo sé que todos hemos tenido como un tiempo como de que menguamos en la oración. Pero el Señor dice, no, persevere. Orar sin cesar, dice primero a los Tesalonicenses 5. Y hermano, ese orar sin cesar es permanecer siempre en oración, que todo lo que usted y yo hagamos, lo pongamos delante del Señor. Mire que de pronto yo, si estoy allí en la cocina, pronto preparando los alimentos, yo estoy orándole al Señor. Señor, guíeme. Guíeme, Señor, pon la gracia, la sazón en esto que estoy preparando. Y así yo voy hablando con Él y le voy pidiendo que me guíe. Porque sí, yo debemos de aprender a depender de Él. Amén. Y lo que el Señor quiere es que usted y yo no desmayemos, que estemos hasta el fin perseverando en la oración, en esa confianza en el Señor. Amén. 10, versículo 36. Hebreos 10, versículo 36. Dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿a cuánto les gusta hacer la voluntad de Dios? O tengáis que la promesa. Lea el 37. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Quién es el que ha de venir? Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recuerde que esperamos su segunda venida. Mas el justo, dice el 38, mas el justo, ¿dónde están los justos? ¿Qué pasa con nosotros? Por fe. Dice, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Oiga, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros, levante su mano, diga, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen ¿qué? Fe para preservación del alma. ¿Qué tenemos nosotros? Fe. Bueno, vamos allí donde empezamos, el 36. Porque os es necesaria la paciencia. En el 5281 de la concordancia Strong, en el griego, vamos a ver qué quiere decir la palabra paciencia. Quiere decir en el 5278 resistencia o aguante alegre o esperanzado, constancia, paciencia, perseverancia. Perseverar. Mire que paciencia también quiere decir perseverancia, perseverar, ser constante, resistir. Dice resistencia o aguante, ¿cierto? O aguante alegre o esperanzado. Es un resistir, es un aguante, porque era que era aguante alegre. Es resistir en la fe, porque leímos que más el justo
vivirá por fe, ¿cierto? Bueno, de usted y yo, como tenemos fe en el Señor, tenemos que tener esa resistencia, de ese aguante alegre, no es un aguante o un esperar allí como triste, como afligidos. Yo recuerdo antes, recién llegamos al Señor, que uno saludaba al hermano, uno llegábamos con ese gozo, esa alegría que el Señor había puesto en nuestro corazón. Y saludábamos al hermanito que lo recibe a uno, el hermano Ujier, o al que uno allí estuviera, los que estuvieran allí. Y uno le decía, Dios los bendiga, hermanos, ¿cómo están? No, pues ahí en la lucha, pero con una cara así, ahí en la lucha, hermana. Y mire que dice que debe ser un aguantar, ¿qué? Un aguante alegre. ¿Cuántos tienen una esperanza bienaventurada? Y nuestra esperanza es estar un día con el Señor, amén. Sea que en su segunda venida Él nos recoja o nos recoja antes. Pero esa es nuestra esperanza. Esa esperanza es alegre. Usted sí le da gozo, alegría, pensar en ese momento en que el Señor recogerá su iglesia, en que nos iremos con Él. Claro. Yo cuando pienso en la venida del Señor, en esa esperanza que tenemos, hermanos, yo digo, cuando se le muere un familiar, un ser querido, que estaba en los caminos de Cristo, no deberíamos de llorar. Deberíamos de ¿qué? Alegrarnos, porque dice que es una esperanza alegre. Alegrarnos porque ya está con el Señor, ya no está padeciendo en esta tierra porque la alma, ese padecimiento, porque la lucha con el alma de cierto es un padecer diario, porque todos los días tenemos como esa lucha con el alma, con estar allí atentos, diligente, mirando a que que ese viejo hombre no se vuelva a levantar, de que no estemos allí practicando las obras de la carne, eso, mientras que estemos en este cuerpo, en esta tierra, así va a ser. Pero dice que esa esperanza debe ser una resistencia o aguante alegre o esperanzador, que es lo que cada creyente tenemos, esa esperanza bienaventurada. Debemos de ser constantes, dice constancia, paciencia, perseverancia y perseverar. Y dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Y mire que es esperar alegremente, hermanos, es aún en los momentos de aflicción, de prueba, porque vienen momentos de aflicción. Porque uno no puede decir que el evangelio, pues, que nunca nos va a llegar las pruebas, que nunca nos va a llegar allí, hermanos, la tentación. No van a llegar. Pero va a ser, hermanos, un aguante alegre. ¿Por qué? Porque aunque estemos en pruebas, usted y yo estamos con esa convicción que debe haber en cada creyente. ¿Cuántos tienen esa convicción en el Señor? Esa convicción de en quién es que yo he creído, quién soy yo en Cristo Jesús, que ya usted y yo no estamos solos, que ya usted y yo tenemos quien nos defienda, quien nos ayude, que no estamos desamparados como antes, que ahora tenemos al mejor Padre. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, no estamos desamparados. El Señor nos prometió que iba a estar con nosotros ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Que Él no nos iba a dejar, que Él no nos iba a desamparar. Así que nunca jamás nos te vuelvas a sentir solo, desamparado, huérfano. No. Ya esa percepción de orfandad no debe estar en ti y en mí, que somos hijos e hijas de Dios. Porque usted y yo ahora tenemos al mejor Padre, amén. Y al Espíritu Santo, mire qué regalo, qué tesoro el que tenemos. Tenemos parte de papá en nosotros.
que es el Espíritu Santo, que está en cada creyente, en cada uno de nosotros. Y es Él el que nos fortalece en la fe, el que nos fortalece aún físicamente, el que nos fortalece en todas las áreas, mis amados hermanos, para que usted y yo perseveremos. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Amén. Hasta el fin. Entonces, por eso dice, porque os es necesaria la paciencia. ¿Cuánto le piden paciencia al Señor? Claro, la paciencia. Bueno, yo como que no leí los otros conados. Allí en el 3887 quiere decir estar cerca. Es decir, permanecer. Literalmente quedarse. O figurativamente ser permanente, perseverar. 3306. Dice que es un verbo primario. También quiere decir quedarse en un lugar, un estado, relación o expectación dado. Hacer escala, esperar. ¿Cuántos saben esperar en el Señor? Morar, durar, perdurable, permanecer, permanente, perseverar, persistir, posar, quedar, retener, vivir. Este es el significado de la palabra paciencia, pero que paciencia también quiere decir perseverar. Entonces dice el siguiente, continuemos allí otra vez. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, vamos a Romanos allí 12, versículo 2, ¿ya lo tenemos? Dice, no os conforméis a este siglo, no nos conformemos a este siglo, a lo que el mundo hace, se inventa. No, dice, no te conformes, sino transformaos. ¿Cuántos están siendo cada día transformados, perfeccionados por el Señor? Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo debe ser nuestro entendimiento? Renovado. Y mire que dice, ¿por qué nuestro entendimiento debe ser renovado? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. ¿A usted le parece agradable hacer la voluntad de Dios? ¿Y si te parece perfecta la voluntad de Dios? Hay veces que uno no la entiende, ¿cierto? Hay momentos que uno no entiende el por qué el Señor hizo eso. ¿Por qué está pasando determinadas cosas de pronto en nuestras vidas o en el ambiente o en esta ciudad, en esta nación? Pero ya después el Señor nos lo hace entender. Cuando nosotros le preguntamos allí en oración, el Señor nos hace entender cuál es su voluntad. Pero ahí lo más bonito de pronto es que así no la entendamos, usted y yo la aceptemos. Porque tenemos un Dios bueno, amén. Un Dios que es grande en misericordia, que su amor es incomparable. Entonces, aunque yo no lo entienda en ese momento, la voluntad del Señor, yo sé que esa debe ser agradable y perfecta. Y si para mí es agradable y perfecta, de verdad lo creo, yo voy a aceptar la voluntad de Dios. Entonces, si la aceptamos, mis amados hermanos, nunca va a pasar por nuestra boca una queja, un reclamo contra Dios. No, Señor, yo ahora de pronto no entiendo, pero yo sé que usted después me lo hará entender. Y si no hay en el cielo, cuando estemos juntos, tú me responderás, ¿sí? Porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces, volvamos a Hebreos 10, versículo 36, segunda parte dice, que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Cuando usted y yo permanecemos en el Señor, permanecemos haciendo la voluntad de Dios, entonces, ¿qué vamos a recibir o a obtener? La promesa. Amén. La promesa. ¿Y cuál es la promesa del Señor? Que vamos a a heredar el reino de los cielos. Amén. Y dice el 37, continuemos allí.
porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Muchos dicen, no, pero yo cuánto hace que estoy escuchando que la venida del Señor está cerca. Es que mis amados hermanos, para Dios un día puede ser 1000 años o 1000 años como un día. Pero que la venida del Señor se acerca, está más cerca que antes que yo llegué al Señor. Cada día me convenzo más. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo cumplidas muchas de las señales que el Señor nos dice en su palabra. Muchas están cumplidas. Entonces, ¿está cerca la venida del Señor? Claro, porque dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. ¿Cómo debemos de vivir usted y yo? Y en esa fe usted y yo debemos de perseverar. Dice, mas el justo vivirá por fe y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. No agradará a mi alma. Entonces, ¿esos justos quiénes son? Diga yo, esos justos somos nosotros. Entonces dice que el justo vivirá por fe. Entonces a usted y a mí, ¿qué nos corresponde? Permanecer en la fe. Permanecer en la fe en el Señor. Amén. En la fe es que la fe, la que nos sostiene. Es por la fe que usted y yo, hermanos, vivimos. Subsistimos en esta tierra por la fe en Él, por la fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Y dice allá al final, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Guárdenos el Señor de retroceder, porque sin Él, usted y yo nada podremos hacer. Dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Vamos a ver qué quiere decir la palabra retroceder. Quiere decir el 52:88 y el 52:59, retener bajo, fuera de la vista, es decir, reflexivamente agazaparse o encogerse, figurativamente ocultar, reservar, rehuir, retraer, retroceder. Y allí bueno, démoslo hasta allí. Dice que si usted y yo retrocedemos, el Señor nos guarde, amén, no agradará al Señor. Esto no agrada al Señor, porque el Señor nos pide una y otra vez que permanezcamos firmes en la palabra, en sus caminos. No, hermanos, ni siquiera que por nuestra mente se nos pase retroceder, porque el Señor mismo nos lo dice, que sin Él nada podremos hacer, nada. Tenemos que estar al contrario, cada día más apegados a Él. ¿Cuántos dicen amén? Allí, hermanos, cada día depender más del Señor, para que así podamos agradarlo cada día más. No de pronto pensar en retroceder. Mire que es tremendo cómo muchos han retrocedido ahora. Yo digo, ¿cómo hacen? Yo no me imagino siquiera la vida sin mi Cristo. Para mí, lo mejor que me ha sucedido en esta vida, y yo se lo digo a las personas, es haber conocido al Señor. Y sin el Señor, yo nada soy. ¿Cómo éramos antes? Imagínense. Teníamos, comenzando porque nuestro corazón estaba hecho pedazos, sí, herido. Nos sentíamos solos, aunque estábamos rodeados de mucha gente, teníamos esposo, hijos, padres, amigos, pero nos sentíamos como solos. ¿Y cuántas veces no deseamos morirnos? ¿Cuántas veces nos preguntábamos, yo para qué estoy en esta tierra?
¿yo para qué nací? Pero ya cuando llegó el Señor a nuestra vida, ya el Señor renovó nuestra mente, como dice allí Romanos. Ya comenzamos a pensar diferente. ¿Por qué? Porque el vacío que sentíamos era por la ausencia de Él. Simplemente porque no nos faltaba lo más lindo, lo más importante, que era la presencia del Señor. El Señor vino y llenó todos esos vacíos. Ahora ya usted y yo no nos sentimos solos. Y si todavía te sientes solo en algún momento o sola, ya sabes que te lo confiesas al Señor y le pides al Señor que llene ese vacío. Solo el Señor lo puede llenar. El mundo, las personas normales, naturales, buscan llenar ese vacío con que otra persona se lo llene. Y resulta que no es así. Y por eso se casan las 2, 3 veces. Y si es famoso hasta 10 veces. Y se sigue sintiendo igual. Porque no tiene a Cristo en su corazón. Porque no habita el Espíritu de Dios en él. Y continuemos entonces allí ya terminamos, hasta el 39. Dice, pero nosotros, diga yo, levante su mano, diga yo, no soy de los que retroceden. Vuelve y dígale, yo los veo muy tímidos. Vuelve y levante su mano. Pero yo no soy de los que retroceden. Claro, el diablo y los demonios tienen que escucharlo. Tienen que saber que usted y yo no somos de los que retrocedemos. Amén. Sino que avanzamos cada día más hacia adelante de la mano de Dios. Amén. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen ¿qué? Fe. ¿Usted sí tiene fe? Claro. Si usted ve que está menguando en la fe, alértese. Allá hay una alerta amarilla. Alerta. Vaya a los pies de Cristo y dígale, Señor, auméntame la fe. ¿Qué hicieron los primeros discípulos? Ellos muy sinceramente, aunque andaban con el Señor, un día le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Reconocieron que les faltaba fe. Claro, tenemos que reconocerlo delante del Señor porque todo nos lo da Él. Usted y yo dependemos de Él. Amén. Dice, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Para qué nos sirve la fe? Para preservación del alma. Mire que uno de los motivos por los cuales usted y yo debemos de perseverar, hermano, es precisamente ¿para qué? Para la preservación de nuestra alma. El Señor mismo lo dijo, el que persevere hasta el fin. ¿Qué nos dice el Señor? Que perseveremos hasta el fin, sin desmayar. Siempre, hermanos, perseverando en la fe. Si usted y yo, hermanos, no perseveramos hasta el fin, pues el alma, ¿qué pasa? Se pierde. Cuando una persona no persevera, un creyente, hasta el fin, su alma se va a perder, porque es el alma la que se salva o se pierde. Recordemos que la salvación es, hermanos, por siempre. Es el evangelio, hermanos, no es por unos días, no es porque esté de moda, no es porque sea chévere, como dicen algunos, no. Es, hermanos, para preservación del alma. El alma. Esa alma, hermanos, con la cual usted y yo hemos tenido como tantas dificultades, ¿cierto? Con el alma y todavía por allá, hermanos, nos seguimos en la lucha con esta alma. Por eso hay que estar aferrados de la mano del Señor, siempre confiando en Él y con la ayuda del Espíritu Santo. Que esa alma se quiere levantar a través de las obras de la carne, vaya ya, postre delante del Señor. Señor, mira,
Mira, mira lo que estoy pensando, Señor. Yo sé que a ti no te agrada. Señor, yo llevo cautivo ese pensamiento a la obediencia a ti, mi Cristo. Señor, ayúdame a morir a esos malos pensamientos, a esos malos deseos, a morir a la ira, al enojo, bueno, a la impaciencia. Yo le he dicho al Señor, ay, Señor, ayúdame a morir a la impaciencia, que yo era muy impaciente. Y hermanos, yo no tengo que estar allí en todo momento, cada día percibido. Ahora días me sorprendí yo como, ay, como impaciente. Y ay, no, Señor, si ya yo morí esa impaciencia, Señor, mira, ¿por qué me siento así? Claro, uno tiene que estar allí muy alerta, muy atento, muy despierto. Por eso dice allí en Efesios, mira con diligencia cómo andéis, porque el corazón es engañoso. Mire, algo que a mí me asusta, escuchar a cristianos que piensan de verdad, les pregunta, habla con ellos y de verdad ellos dicen, yo estoy bien. No, si yo estoy bien. No, sí, yo ya hice el proceso, yo estoy bien. Y uno está, que los está viendo, escuchando, que de pronto trata con ellos. O vienen otros hermanos mire, pastora, que la hermana tal, me dijo esto, me gritó o fue grosera. Pero uno habla con la hermanita o el hermanito y dice, no, yo estoy bien. Hermanos, hay que pedirle mucho al Señor que nos guarde de todo engaño del corazón. Que nos guarde de todo engaño. El corazón y el mismo diablo. Porque, hermano, no nos podemos dejar engañar. Tenemos que estar muy, muy atentos a nuestras reacciones. Hay algunos que reaccionan como con enojo. Y después dicen que no, yo no estaba enojado. Usted le pareció. Y uno los vio con los ojos desorbitados allá y hasta colorado. Dicen que no. No, no. Yo no estaba enojado. Yo no estaba enojada. Fue que a usted le pareció. Entonces, mire, hermanos, que por eso dicen que no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Hay que estar muy atentos porque si nosotros no estamos atentos al estado de nuestro corazón, ¿qué pasa? Hermanos, que no vamos a poder perseverar hasta el final. Por eso el Señor nos pone una y otra vez que yo me pongo a hablar, a predicar y todo me lleva como allá, a la raíz del problema que es, hermanos, el estado del corazón. Esos corazones que todavía están quebrantados, todavía están allí quebrantados, por lo tanto tienen un problema bien grande, porque está en peligro su salvación. Está en peligro la salvación. Pueden perder la gracia de Dios. ¿Sí lo dice Hebreos 12:15? Claro, aquí lo hemos estudiado los viernes en la guerra espiritual. Y muchas veces en cuida tu corazón también. ¿Cómo, hermano, se puede perder la gracia del Señor? ¿No? Y sin la gracia de Dios, del Señor, ¿quién se va a poder salvar? No, nadie. Por eso debemos de perseverar. Por eso el Señor dice, para preservación del alma. Nuestra alma debe estar como guardada, preservada, siempre estar buscando allí, mis amados hermanos, esa sanidad. No darle lugar a los reclamos. Si hay un reclamo allí en tu corazón hacia alguien, así sea el mismo pastor, la pastora, el que sea, con mucho respeto, sí, hermano, vaya y entre a juicio, como hemos aprendido. Claro. Ya uno cuando, o con tu esposo, tu esposa, oiga, en la familia, entre el esposo, la esposa, sí que es como difícil entrar a juicio. Porque si se entra a juicio, si aceptan los dos entrar a juicio,
pues el uno justifica, le echa la culpa al otro, y entonces que usted fue, es que usted me hizo, es que usted fue el que me dijo, mejor dicho, justificando como hizo Adán y Eva, ¿no? Eso viene desde allá, desde el principio. ¿Qué hizo Adán cuando el Señor lo llamó? ¿A quién le echó la culpa? A la mujer, ¿cierto? A Eva. Entonces llamó a Eva. ¿Y Eva a quién le echó la culpa? Al varón. A la serpiente, ¿no? A la serpiente. Sí, señor. Pues ahí ya sí la serpiente no nos dice qué dijo. Pero el caso es que el hombre y la mujer siempre tienden a justificarse. Por eso hay que pedirle al Señor, mis amados hermanos, que nos dé la capacidad de reconocimiento, de poder reconocer nuestros propios errores. El salmista David, el rey David, en el Salmo 19 se lo pidió. Pedirle al Señor esa capacidad para reconocer nuestros propios errores. Pero ¿sabe qué no nos deja reconocer los errores? El orgullo. El orgullo. Si usted se le dificulta reconocer cuando te equivocas, mi hermano, mi hermana, es porque todavía hay orgullo en tu corazón. Todavía hay orgullo, y ese orgullo no nos deja reconocer, sí, yo obré mal, yo sé que me equivoqué, y de todo corazón no reconocerlo y confesárselo primeramente al Señor, pero también a la persona. Reconozco que me equivoqué, perdónenme. ¿No sabe qué hacen algunos cristianos? No, pues perdóneme si discúlpeme si algo malo le he hecho. ¿Qué es eso? ¿Dónde está eso? Yo la palabra discúlpeme no la conozco en la Biblia. ¿Usted sí la conoce? Eso en el mundo es que usan esa frase, ¿cierto? Usábamos. Discúlpeme. No, es perdóneme. Esa palabra es poderosa. Es poderosa. En el perdón, hermanos, eso es poder. Uno cuando el Señor nos da la capacidad de poder pronunciar, decirle al otro, perdóneme, es una bendición grande. Lo digo porque lo he experimentado. Pero también cuando uno como que allí se detiene, como que va a hablar y no puede, hermano, porque el alma se opone al espíritu. El espíritu quiere, pero el alma está allí justificando. No, pero es que no, usted tenía razón en decirle lo que le digo. Es que se lo merecía. Y eso lo bombardea el pensamiento, ¿cierto? El mismo diablo allí. No, es que usted no tiene por qué pedirle perdón. Pero cuando uno reprende al diablo y hermano, y el Espíritu de Dios nos recuerda la palabra y nos ayuda, y vamos y le pedimos perdón a esa persona, ay, uno se siente livianito, y literal como que ese peso que uno tenía aquí se le va. Muchas personas sienten aquí como ese peso, pero es por una falta de perdón. Pero cuando uno, hermanos, toma la decisión con la ayuda del Señor, claro, porque pues Él es el que nos ayuda en todo, y del Espíritu Santo, hermanos, es una gran bendición. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Preservar nuestra alma. Para preservar nuestra alma necesitamos, hermanos, que el Señor nos dé la capacidad de reconocer nuestros errores para así poder pedirle perdón al otro con todo el corazón, pero también de perdonar a aquellos que vengan a nosotros y nos pidan perdón, porque es triste no darse cuenta que cristianos van y les piden perdón y dicen, ay no, que lo perdone Dios. Eso lo hacen los del mundo. No, pídale perdón a Dios, que lo perdone Dios. Pero es que si yo no pronuncio con mi boca, así te lo perdono y te perdono de todo corazón, ahí no pasa nada. El otro se va libre porque cumplió en obedecer al Señor, con la palabra, la puso por obra. Pero el que se le dificultó perdonar queda con el problema. Todavía está allí atado. Todavía no puede decir que esa alma está como libre. Entonces dice, pero nosotros no somos
de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Para preservar el alma necesitamos la fe en el Señor. Perseverar en la fe en el Señor. Amén. Tenemos como siempre el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 12. Hebreos 12 del 1 al 3 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Oiga, ahora hablándoles del peso. Y corramos con paciencia. ¿Cómo debemos de correr? Dice, corramos con paciencia, o sea, con perseverancia, la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Entonces mire que tenemos el ejemplo del Señor. Dice que en el 1, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante. ¿Qué está hablando? Del camino de la perfección. ¿Cuántos están en el camino de la perfección? Eso. Y para andar en esos caminos de la perfección, el camino de la perfección, tenemos que despojarnos de todo peso. Despojarnos del pecado. ¿Qué trae el pecado? ¿Qué deja un peso? Es una carga allí. Porque, como les decía ahora, porque cuando no se ha perdonado, eso se convierte en un peso, en una carga que no nos deja correr con paciencia la carrera que tenemos delante, que es el perseverar, que es, hermanos, perseverando, pero puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Jesús, el Señor. Mire que esto cuando el Espíritu de Dios se lo revela a uno, este versículo, que pues por eso yo le pedí a mi esposito que pusiéramos allá ese letrero, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque recién llegamos al Señor. Yo leí ese versículo y eso para mí fue, hermanos, me fue revelado. Y yo tenía que tener mis ojos puestos en el Señor, en el perfecto que es Él. Porque si yo me pongo a ver el defecto, en ese tiempo el Espíritu de Dios me ministraba, me hacía ver que si yo ponía los ojos en el hombre, porque en ese tiempo sucedieron pues cosas tremendas allí, recién llegados, que solo el Señor nos sostuvo, hermanos, porque muchos no perseveraron, sino que por el error del hombre salieron corriendo. Que bueno, y ya. Y yo digo, yo no entiendo eso. Y yo digo, yo no entiendo por qué un cristiano, hermanos, que porque el hombre le falló, llámese varón o mujer, le falló, entonces ya se apartan del Señor, ya no quieren saber nada de Dios. Es que el hombre es imperfecto. Pero Jesús es ¿qué? Perfecto. Él es perfecto y por eso nuestros ojos deben de estar puestos en Él. Yo no puedo buscar perfección en mi esposo, en mis hijos, en el pastor, en la pastora, en mis hermanitos. No. Yo sé que estoy rodeada de seres humanos imperfectos. Porque si estuviéramos ya perfectos,
No, pues ya estaríamos con el Señor, porque el Señor dice que nos perfeccionará hasta lo último. Entonces siempre tengamos presentes, hermanos, que nuestra mirada, nuestra esperanza debe permanecer en el Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Qué triste, qué dolor uno ver que por el error de un hombre ya no quieren saber nada de Dios y a mí no me vuelvan a hablar, así le han dicho a uno. No, a mí ya no me vuelva a hablar. Una vez hablándole a un anciano, pues dice que a hablarle. Yo venía precisamente de Palmira acá, en una buseta. No, ese viejito, ese anciano me dijo, no, a mí no me hable de eso. No me hable de esas cosas. Y bueno, me explicó por qué. Es que yo tengo una vecina, bueno, las vecinas de mal testimonio, imagínense. Entonces esa puso a contarme y uno le da pena ajena, ¿no? Qué vergüenza. Sus malos testimonios que algunos hijos de Dios dejan y que muchos no quieren saber nada de Dios por esos malos testimonios. Es que cuando yo digo yo soy cristiana evangélica, es una responsabilidad grande. Una responsabilidad primeramente delante de Dios, al que tengo que darle cuentas, y una responsabilidad aquí en la tierra porque yo puedo ser o de bendición, hermanos, o lo contrario. Ser culpable de que muchos no quieran saber nada de Dios, que no quieran conocer al Señor Jesucristo, por un mal testimonio. Esa es una responsabilidad bastante grande, ser hijos de Dios. Es un privilegio, pero también una responsabilidad. Entonces dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Y le dice, el gozo puesto, ¿cómo fue el Señor a la cruz triste? Ay, no, ahora me toca morir por estos. Tan malos, tan pecadores, no. No, ¿cierto? El Señor no hizo cara, no se quejó. Dice que él enmudeció, él no dijo una palabra. Dice, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Mire que aún esto también se lo debemos al Señor, que usted y yo tengamos ánimo, que esta palabra nos anime, el ver el ejemplo de Jesucristo, nuestro Señor, que con gozo fue allá a la cruz. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Por el amor a usted, a mí, al mundo entero, dice la palabra, que Él murió por el mundo entero. Él tomó ese lugar que nos correspondía a usted y a mí allí en la cruz. El que no tuvo pecado murió por usted y por mí. Por todo, dice, de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, que esta palabra, mis amados hermanos, nos llene de ese ánimo para, hermanos, seguir adelante, para perseverar hasta el final. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, hermanos, hasta el fin. El Señor es siempre será nuestro ejemplo en todas las cosas. ¿Sí perseveró Jesús? Claro, Él vino con un propósito a esta tierra. Nuestro Padre lo envió con un propósito y Él cumplió ese propósito con gozo. No era fácil, Él sabía que no iba a ser muy fácil. Él sabía todo lo que le iba a pasar, pero Él no perdió el gozo, porque sabía que con ese sacrificio que Él iba a hacer allí en la cruz, usted y yo íbamos a ser reconciliados con nuestro Padre Celestial, por lo tanto íbamos a ser salvos. Claro, a nuestro Padre o a nuestro Señor le hubiera sido más fácil decir, no, Señor, acaba con todo el poco de pecadores. Pero no, el Señor nos ama y nos amaba mucho. Amén. ¿Cuántos se sienten amados por Él? Vale la pena, mis amados hermanos, tener esa paciencia,
aunque se esté pasando por pruebas, aunque estemos pasando por aflicción, hay cosas que afligen el alma, pero tenemos a aquel que nos sostiene, que nos fortalece, fortaleceos en la fe. Tengamos siempre nuestra mirada puesta en nuestro Señor y nos vamos a fortalecer siempre porque debemos de perseverar.